A ver, a ver. Oye, oye, oye. Loco, No, está que me Avísanos. empuje, pero. Les voy a explicar el ejercicio 1 de laboratorio de análisis hidráulico. Primero se realizó la conexión eléctrica, como se puede observar. Se utilizó el sensor, la válvula proporcional en diferentes posiciones y se conecta acá. Las entradas analógicas que estas van directamente al joystick y las salidas que van a la conexión la conexión PLC, que es de escala de 0 a 11.000 bits, de 0 a 11.000 se va a la memoria, de la memoria pasamos de 0,5 voltios, igual de 0,5 voltios y lo escalamos de 27.468 a positivo. Ahora voy a explicar el circuito. Cuando sube el joystick, el vástago se extiende, alcanzando el valor máximo acá, como se puede observar en la escala. Cuando retrae, va al valor mínimo, que es el negativo. Queda, gracias. mi nombre es Jordi Talomelo Cabanías y el día de hoy voy a explicar el control de velocidad con un pulsador o sensor. Bueno, nos dice acá, para esta experiencia nos dice que al presionar un pulsador, el vástago deberá empezar a desplazarse a una velocidad rápida y al detectar el pulsador colocado en la mitad de su recorrido, deberá bajar la velocidad y luego continuar, pero de una velocidad más lenta hasta su recorrido final. Después, una vez que llega a su recorrido final, deberá contar 5 segundos para regresar a toda velocidad y mantenerse en el estado de reposo. Bueno, entonces, para ello vámonos al TIA Portal. En el TIA Portal lo que hemos hecho es, con ayuda de un normalizador y un escalador, vamos a configurar todo este programa. Bueno, como sabemos, nosotros le hemos dado a nuestro parámetro de nuestro sensor, le decimos que trabaje en el rango para el normalizador de 0 a 10 voltios. Y si eso lo llevamos a decimales para ponerle en el normalizador, sería de 0 a 27.648 como máximo, 0 mínimo y 27.648 máximo. Bueno, lo guardamos en el MD0, que es la memoria, y esa memoria lo vamos a poner al escalador como entrada o como entrada de la válvula, ¿no? Claro, value, entrada. Bueno, y ahí también le vamos a dar un rango. Le damos un rango, como es del sensor, trabaja de 0 a 10 voltios. Y bueno, toda esa información lo guardamos en una memoria. Aquí viene algo diferente, algo un poco más nuevo. Bueno, lo hemos llevado al RS. El bloque de RS, lo que nos va a ayudar es enclavar el sistema. Una vez que va cambiando de ritmo, ¿no? Va cambiando de velocidad. Para la primera velocidad lo enclava, luego para la segunda velocidad también puede enclavarlo. Entonces, después del bloque de RS, lo que vamos a hacer, con ayuda de un comparador, lo que hacemos es que nos dice, ¿no?, que el voltaje, si el voltaje es menor o igual a 4.5, que se detenga. Y si es menor a 4.5 va a seguir yendo, ¿no? Va a seguir moviendo el recorrido. Pero si llega a 4.5 se tiene que detener. O bueno, tiene que hacer una pausa, ¿no? Una breve pausa. Y esto lo colocamos a una memoria o una salida. Esa salida lo vamos a poner en otro bloque, que es el bloque MOV. En este bloque, lo que hemos hecho es prácticamente es algo nuevo, ¿no? El bloque lo que nos dice es la entrada, que es el M0, el M1.0. Ajá, M1.0, lo que es, eso va a ir en la entrada del mob. Entonces, como va en la entrada del mob, prácticamente esos datos es lo que va a leer el bloque mob. Y nos dicen, acá lo vamos a poner otro rango. Nos dice, acá podemos modificar el rango de velocidad que queremos que se extienda o se retraiga nuestro cilindro. Como nosotros queremos que al inicio sea más rápido, lo ponemos al máximo. Entonces, lo que va a hacer el mob es entregar el voltaje máximo al campo de bobinado de la válvula, ¿no?, proporcional.
Entonces, le va a entregar 10 voltios, que es el máximo, a la válvula proporcional. Y esto lo va a guardar en QW80, que es la salida del ordenador, ¿no? O de la computadora, del PLC. Bueno, luego de eso ya se ejecuta el programa para la primera condición que nos pone. Y ahora, para la siguiente condición es algo igual. Usamos un módulo RS para el enclave y acá le ponemos que si es mayor a 4.5, que empieza a mover. Entonces, si ya le hemos puesto menor a 4.5, haga una pausa. Entonces ahora ponémosle mayor a 4.5, mayor igual. Entonces, una vez que sea mayor igual a 4.5, se va a empezar a cumplir esta condición, ¿no? Entonces, si se empieza a cumplir esta condición, también tenemos que modificar la velocidad, porque es lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Entonces, con ayuda de otro bloque mob, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a modificar la velocidad. La velocidad lo vamos a modificar en aquí, ¿no? Nos dice que lo vamos a poner a una velocidad más lenta. Entonces, si queremos ponerlo a una velocidad más lenta, vamos a ponerlo menos de la mitad, pero aquí para esta oportunidad hemos usado totalmente menos de la mitad, ¿no? Y aquí nos dice que lo hemos puesto a 10.000, ¿no? Y lo va a entregar menos voltaje al campo de bobinado de la válvula proporcional. Le va a entregar menos voltaje al campo de la válvula proporcional. Entonces esta sería mi condición. Como vemos, mi entrada para este bloque mob es la misma memoria de la segunda condición, y aquí lo guardamos en QW80, que es prácticamente en el PLC, ¿no? Y aquí por último le ponemos la siguiente condición. Ahí vamos a poner el temporizador tanto como un enclave para que desenclava después de que se cumpla esto, ¿no? Bueno, ahora ordenándonos o explicando un poco mejor. Para el tercer bloque o para la tercera condición nos dice que aquí vamos a poner una condición que si es menor o igual a 9, entonces la entrada se va a activar acá, a este bloque, al bloque RS. Y si es menor a 9, entonces se va a cumplir que el temporizador va a empezar a contar 5 segundos. O sea, ya cuando está en el punto muerto superior del basto, está al final, va a empezar a contar 5 segundos para retornarlo. Entonces, como ya se ejecuta esta condición, empieza a contar 5 segundos y ya manda a la memoria. Ahora, una vez que ya se ejecuta la memoria, para que tú vuelvas a volverla a ejecutar, ahí va a ser, hemos tenido un percance, ¿no? De que una vez que ya llegaba a su estado de reposo el cilindro, lo que hacía era, no quería enclavar o no quería seguir volviendo al procedimiento, o no quería empezar desde cero nuevamente. Para ello, con ayuda de otro temporizador, le hemos puesto otra condición de que cuando cuenta, o sea, cuando ya está en estado de reposo, cuenta un segundo y nuevamente reinicia todo el programa, ¿no? Y eso, bueno, eso ha sido la explicación prácticamente de la parte 2, y aquí es lo que les menciono, ¿no? Que con otro bloque RS, modificando acá la condición, nos dice, ¿no? Que cuando M03 se ejecute, bueno, aquí se abre, ¿no? Este es normalmente cerrado, y bueno, ahí se ejecuta el programa y reinicia nuevamente a todo el programa para que siga todo el recorrido. Aquí igual usamos otro mob para que reinicia todo el programa.
Bueno, eso sería toda mi explicación en base al TIA Portal. Este es el circuito que hemos hecho. Como vuelvo a mencionar, hemos tenido esa observación de que pues no quería reiniciar el programa, pero lo hemos hecho de la siguiente manera. Bueno, profesor, en esta ocasión les voy a explicar el ADER del reto. Bueno, voy a hablar sobre el programa. Primero se escaló la señal de posición de 0 a 27.648 decimales hacia un rango de 0 a 10 voltios, lo cual se guardó esto en la memoria MD4. Al nosotros presionar el pulsador que va conectado a la entrada de I0.0, se activa el bloque RS y este mm, va a avanzar la velocidad del cilindro, pues, ¿no? Cuando la señal del sensor supera aproximadamente los 4.5 voltios, se activa un comparador y cambia la velocidad mediante el bloque move. ¿Ok? Lo cual reduce el valor de la salida de 27.648 a 10.000 decimales. Y bueno, de esta manera vemos que el cilindro avanza y continúa avanzando, pero ya lentamente, pues, ¿no? Hasta llegar al final de la carrera, que es ya el extremo final. Bueno, y cuando el sensor detecta esa posición, va a ser mayor a 9 voltios. Se activa el otro bloque RS y cuenta 5 segundos, pues, ¿no? Bueno, se activa el temporizador y en ese se va a contar los 5 segundos, pues, ¿no? Y al terminar ese tiempo, se activa la etapa de retroceso para que regrese. Y durante la etapa de retroceso, la válvula recibe primero un valor negativo bajo, pues aproximadamente menos 10.000 decimales para que el cilindro retroceda lentamente. Y cuando el cilindro pasa por la mitad, al extremo de que va regresando, su recorrido aproximadamente de 4.5 voltios o 5 voltios, eh, am, pasa así en sí otro comparador, activa un cambio de velocidad y entonces ese valor aproximado pasa a 27.000 decimales y eso va a hacer que aumente la velocidad al retroceder hasta el cilindro hasta que se esté completamente retraído. Bueno, continuando con la exposición, les voy a explicar sobre lo que hicimos el reto del número 3 en laboratorio 8. Bueno, los componentes hidráulicos que utilizamos fue un pistón con una corredera y un sensor. También usamos una válvula direccional de infinitas posiciones, ya que nos permite regular el caudal. Bueno, continuando, acá les voy a explicar, ya que al momento de presionar el pulsador, el vástago sale con 27.648 como máximo y llega a un punto. En ese punto hace una comparación. En ese punto llegamos a 4.5 voltios. Ahí hacen una comparación el sensor y de ahí reduce a 10.000. Ahora llegamos a la corredera máxima. Allí lo que hace es que se tarde 5 segundos y después regrese con la máxima de 10.000. Y de ahí hacen una comparación al punto de llegar a 4.5 voltios y de ahí regresa con lo que es la máxima, que es 27.648.